Hola, tengan ustedes muy buenas tardes y nuevamente sean bienvenidos a esta emisión de Uniendo Generaciones, Pasado, Presente en Lucha. El día de hoy vamos a tener un programa, un espacio muy especial. Obviamente, debido a que el día de ayer se conmemoró el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973. Para dar inicio a este programa, voy a leer un texto para después invitarlo a ver un video y ahí hacer las presentaciones de quienes están presentes. Al principio, nosotros la semana pasada tuvimos lamentablemente la noticia de un acto represivo en contra de personal de Prensa Opal, quien fue parte de nuestro programa cuando hablamos de comunicaciones. Y es por ello que nosotros también emitimos un comunicado, el cual paso a leer a continuación. Como colectivo Uniendo Generaciones, Pasado y Presente en Lucha, solidarizamos con los compañeros de Prensa Opal Chile, tras la grave y violenta detención a la que fue sometido este viernes 4 de septiembre el profesional que cubría las manifestaciones pacíficas en los alrededores de Plaza de la Dignidad. A través de las imágenes se puede apreciar el hostigamiento continuo hacia el reportero de Prensa Opal por parte de Carabineros de Chile y el desproporcionado actuar al momento de su detención. Asimismo, rechazamos enérgicamente el accionar irracional de las fuerzas policiales y de orden hacia los manifestantes que se expresan libre y democráticamente en contra de la Constitución heredada de la dictadura. Consideramos que las detenciones son arbitrarias e injustas y atentan contra la libertad de expresión, establecida como un derecho en la actual Constitución. En este contexto, exigimos al gobierno y su ministro del Interior dar explicaciones sobre estos casos de abuso de poder por parte del personal policial, por el trato hostil y segregado hacia los partidarios de una opción distinta a la del sector que ellos como gobierno representan y la política discriminatoria en contra de los medios de comunicación alternativos. Colectivo Uniendo Generaciones, 5 de septiembre de 2020. Este comunicado nosotros lo publicamos en nuestro fanpage de Uniendo Generaciones, le damos todo el apoyo a nuestros amigos de Prensa Opal. Y bueno, ahora a continuación vamos a dar inicio, si mi amigo me puede ayudar acá para mostrar a este programa especial. Nosotros este es un programa que lo debatimos mucho en cómo poder enfocarlo por lo sensible del tema, porque en cierta forma lo que estamos haciendo ahora es poder luchar con algo que, si bien no se inició, nosotros estamos discutiendo cuándo se inició o no este modelo represivo por parte de la dictadura para instaurar este neoliberalismo capitalista nefasto, y es por ello que nosotros conversábamos mucho de qué manera enfocarlo. En definitiva, lo que nosotros queremos dar cuenta es de la acción represiva, de asesinato, de encarcelamiento, de desaparición que sufrieron muchos miles de chilenas y chilenos desde el 11 de septiembre del 73, hace 47 años, hasta los días de hoy, porque actualmente igual consideramos que hay acciones represivas. Estamos leyendo recién un comunicado en cuanto a la libertad de expresión que sufrió este compañero de Prensa Opal. Y bueno, ahora nuestro amigo acá nos está ayudando para poder ver el tema para poder iniciar el programa. Denme un segundo, por favor. Aquí vamos a iniciar de esta forma. El programa de hoy lo denominamos Verdad y Justicia, ni perdón ni olvido. Ayer 11 de septiembre se cumplieron 47 años del golpe militar que dejó como líder máximo a Augusto José Ramón Pinochet Ugarte, que era al momento de este golpe al Estado de Chile, ostentaba el cargo de comandante en jefe del ejército, cargo de confianza del en ese entonces presidente de la República, Salvador Allende Gossen. Iniciada la acción armada que liquidó la existencia de un modelo democrático, para su proyección futura se dio inicio a una persecución, asesinato y desaparición de miles de chilenas y chilenos. Hay que aumentar también tortura. 40.000 personas fueron víctimas de la dictadura de Pinochet y más de 3.200 entre los detenidos, desaparecidos y asesinatos políticos, según cifras oficiales que constan en los informes de las comisiones de derechos humanos y también del informe RETIC. A continuación, nuestro compañero Gonzalo nos va a mostrar o a proyectar un video alusivo al tema. Al parecer tenemos problemas de sonido nuevamente, pero estas son imágenes que para todos nos calaron hondo a la sociedad chilena. Ahí podemos ver cómo los aviones caza
comiencen su bombardeo a la moneda. Estas son imágenes que fueron grabadas, me parece que de distintos puntos de vista, de distintos lugares, donde se pudo grabar y constatar acción nefasta por parte de los militares o de las Fuerzas Armadas. Estas son imágenes históricas, como ustedes pueden ver ahí, son imágenes que, bueno, ya están en el recuerdo colectivo de la gente. Yo tengo memoria de conversaciones con familiares que estaban justo ese día en Santiago y era impresionante constatar por los ruidos posteriores que sobrevolar de aviones por el centro de Santiago eran más ni menos para poder atacar el Palacio de la Moneda, destruirlo y con ello también simbolizar la destrucción de un gobierno que fue elegido democráticamente como fue el de Salvador Allende Gossen, el compañero presidente. Vamos a dejar un poco en silencio para que ustedes puedan ver estas funestas imágenes, ya que no hay que olvidar, como decimos en nuestro espacio del día de hoy, verdad y justicia, ni perdón, ni olvido. Oye, préstame el guión. Bien, lamentablemente tenemos al parecer problemas de sonido. Y bueno, ahora a continuación vamos a hacer las presentaciones de vida de quienes son el primer invitado de estos. Ustedes pueden ver en el afiche que nosotros empezamos a difundir, que vamos a tener 2 invitados en esta ocasión con experiencias muy fuertes. La primera parte va a ser conducida por nuestro amigo Anselmo. Bueno, y para el inicio ahora vamos a presentar a un prisionero político del campo de concentración de Pisagua. Él fue detenido el 11 de septiembre del 73 y trasladado al campo de Pisagua el día 14 de ese mismo mes de septiembre, junto a otros 34 prisioneros de guerra, consignado como el prisionero de guerra número 14. Sale del campo de prisioneros el 31 de mayo de 1974, condenado por el Consejo de Guerra del Período. Pisagua albergó, hay que recordar, a cerca de 800 prisioneros, de los cuales 24 fueron ejecutados. Estamos hablando de don Héctor Pablo Sangüesa. Bienvenido, don Héctor, y también hago presentación a nuestro amigo Anselmo Córdoba, quien va a comandar o va a estar a cargo de la entrevista a este importante amigo que va a ser parte del programa de hoy, Verdad y Justicia, ni perdón ni olvido. Anselmo, te dejo ahí comandando este espacio y luego nos comunicamos para presentar a nuestro siguiente invitado. Gracias, Lobito, muchas gracias. Bueno, ya les presentaron a nuestro compañero invitado, Tito Pavelich, un personaje interesante para conversar hoy día, en esta conmemoración de los 47 años del golpe militar. Tito, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Buenas tardes. ¿Cómo estás, compañero? Un gusto estar contigo, bienvenido al programa. Bueno, surgen hartas preguntas, primero que nada. Tú fuiste el mismo día del golpe detenido y posteriormente, días después, 2, 3 días después, trasladado a este famoso campo de concentración de Pisagua. Cuéntanos un poco tu experiencia de qué es lo que fue para ti eso, para comenzar con esta entrevista. Mira, voy a partir diciendo de que yo me encontraba de vacaciones en Iquique. Yo era miembro de la Guardia Presidencial de Allende, de la verdad. Y había tomado unos días para ir a ver a mis viejos. Y ese día, el 10 de septiembre, nos habíamos reunido con los compañeros en Iquique para definir qué se hacía en caso de, porque como el golpe venía, y estuvimos reunidos hasta como las 2 de la mañana del día 11, de la amanecida del día 11. Cuando llegué a mi casa, me acosté y a eso de las 4 me llaman del regimiento Lynch. Me llama el capitán y me dice, compañero, nos están deteniendo a todos. Eran los marinos democráticos. Y me dice, el golpe se vino, salió
volvieron de su salida al mar en Valparaíso y tienen tomado el puerto de Valparaíso. Y acá nos están deteniendo. Bueno, nos movilizamos con mis padres, empezamos a sacar las cosas de peligro que teníamos en la casa y empezó la odisea del 11 de septiembre para nosotros, a las 4 de la mañana. A partir de ahí, por ejemplo, ya fue empezar a resistir lo que podíamos. Iquique es una ciudad muy pequeña. En ese entonces éramos 60.000 habitantes, de los cuales 40.000 éramos civiles y 20.000 eran milicos, marinos, aviáticos, pacos. Era muy difícil para nosotros organizar una resistencia. Así que hicimos lo que pudimos, en el rato que pudimos estar libres. A mí me detuvieron esa noche a las 10:30, 11, los pacos, y me llevaron a la comisaría. Me fui allanado, me golpearon, después me trasladaron al telecomunicaciones y empezó a verse la otra parte, la parte oscura de todo lo que viene a acontecer posteriormente. Correcto. Tito, tú fuiste trasladado el día 14 de septiembre al campo de concentración. Este campo de concentración, ¿fuiste solo? ¿Cuántos compañeros más fueron trasladados contigo al campo de concentración? Alrededor de 34 compañeros fuimos trasladados a Pisagua ese día, el día 14. En ese entonces ya se nos quitaban los nombres, los apellidos, nos dejaban con números. A mí me habían asignado el número 14 como prisionero de guerra del campo de concentración de Pisagua. Al llegar ahí, bueno, el recibimiento fue por parte del subteniente García en ese rato, con Raúl García, que estaba hoy en Punta Peuco. Y nos tiró al suelo, nos usó como alfombra humana, nos trataba de lo más bajo porque él se consideraba salvador de la patria. Correcto. Tito, junto contigo y esos 30 y algo compañeros, el campo de concentración en pleno periodo del 73-74, inmediatamente después del golpe, llegó a albergar qué cantidad de prisioneros políticos o prisioneros de guerra, como ellos los denominaron. Ya, hubieron como alrededor de nueve consejos de guerra. Hubieron consejos sumarios. Hubo una cosa que ellos llamaron intento de fuga, que no fue cierto. Fue los primeros asesinatos cometidos por los milicos en Pisagua fue supuestamente un intento de fuga donde asesinaron a 5 compañeros. Posteriormente vino el Consejo de Guerra de Octubre, y de ahí sucesivamente hacían consejo de guerra y asesinaban 10, 15 compañeros. Nosotros tenemos una lista larga de gente asesinada y desaparecida de Pisagua. Perfecto. Entonces, hubo alrededor de 800 compañeros en ese campo de concentración, en ese periodo entre septiembre del 73 y octubre o mayo del 74. 800 personas detenidas ahí en ese campo. Bueno, llegamos a ser alrededor de entre 800 a 1.200 personas pasamos por Pisagua. Perfecto. Claro, ahí... El barco del Maipo que venían de Valparaíso, que eran alrededor de 270 compañeros, donde venía el humorista, el Chino Navarrete. Perfecto. No todos eran de Pisagua, no todos eran de la zona norte, entonces, de este país. Sí, fueron trasladados desde Valparaíso, gente para Pisagua. Perfecto. Correcto. Oye, Tito, dentro de los 800 prisioneros figuran un listado de 24 compañeros que fueron ejecutados en ese campo de concentración durante ese año o poco menos de un año que funcionó como campo de concentración. Bueno, sí.
fueron publicados y asesinaron gente que hicieron parecer como que se habían ido, habían salido en libertad. Y eso no es cierto, porque, por ejemplo, nosotros cuando abrimos la fosa de Pisagua, el año 90, Sí. encontramos compañeros o gente que habían sido dados en libertad y estaban en la fosa. O sea, de los poqueros se les llamó, que eran O sea, los que hizo fusilar el fiscal militar de Pisagua, que era un narcotraficante ese fiscal. o sea, Tito, vale decir que de estos 24 son mucho más de los 24 que figuran ahí oficialmente como ejecutados en el campo de concentración. ¿Eso me estás diciendo? Sí, esos son los ejecutados oficiales. Sí, oficialmente figuran como 24 ejecutados en el campamento, pero tú me estás diciendo que son mucho más aquellos a los que se les aplicó ley de fuga y otras variables. Aparte de eso, que nosotros después nos enteramos de que había no solo Pisagua como un campo de concentración en la zona, sino en la zona de Dolores, donde hubo una batalla hasta la guerra del Pacífico y varios. Ahí se creó otro campo de concentración, que fue un campo de concentración para militares. Perfecto. Y de ahí nosotros llegamos a reunir una cifra como de 80 y tantas, 90 personas que estaban desaparecidas. Perfecto. Tito, cuéntame una cosa para que no nos saltemos tanto en el tiempo. ¿Qué pasó contigo una vez que se te aplicó dentro del Consejo de Guerra? ¿Qué se te aplicó primero que nada cuando al momento de salir tú? ¿Cuál fue el decreto con el cual tú saliste y lograste salir vivo del campo de concentración? ¿Qué fue lo que te aplicó el Consejo de Guerra? Mira, pero antes de entrar en eso quiero tocar un tema que es uno de los temas que me agobia más a mí. Dale. En febrero del 74, yo llevaba ya 5 meses siendo torturado. Y un día de febrero del 74 me sacan la venda en las afueras donde me estaban torturando, que era un sitio de Riazo, y me hacen ver, y logro ver a una persona anciana que la tenían colgada. Estaban tratando de jugar al tiro al blanco con ella. Entre mi desesperación logré enfocar y era mi madre. Yo inmediatamente me quebré, chiquillo. Y llegué y dije, miren, yo cuento todo, digo todo, tráiganme café, cigarrillo, pero a esa señora no la tocan, porque ella es mi madre. Y el comandante del campo de concentración, el coronel Larraín, ordenó que trajeran a mi vieja en mi presencia. Cuando mi madre se estaba acercando, mi madre me dice, ¿y tú? ¿Qué vas a decir si tú no sabes nada? Y a la que están torturando es a mí. Fue una orden perentoria, la cual yo acaté de inmediato. Volví a guardar silencio. Nos torturaron a los dos. A mi madre la violaron en mi presencia. Enseguida me violaron a mí en presencia de mi madre. Estos valientes soldados. Bueno, continuamos con esta historia ahí larga, por no sé cuánto tiempo estuve con mi vieja siendo torturado. Después ya no la vi más. Llegó el mes de mayo, me condenaron por casi una vez, porque yo pasaba por consejo de guerra, me sacaban, me volvían a meter a otro, me sacaban. Y en ese consejo de guerra, lo chistoso fue que yo tenía muchos años de condena. Y en ese consejo de guerra me condenaron a 3 años o 541 días de relegación en su grado medio. Y me mandaban a la localidad del Teumo. Y yo salí de Pisagua, llegué a Iquique. Me vi con mis padres, mi madre media agónica.
por las torturas, que fallece posteriormente. Me tuve que embarcar para irme al Peumo, que tenía que presentarme el 6 de junio. Me llegué al Peumo. En La Calera me bajaron del bus los pacos, me llevaron preso y me trasladaron a Tejas Verde, al campo de concentración. Me recibió el nuevo Contreras. Me condenó a muerte. Así es. Al tiempo, porque yo perdí la noción del tiempo al estar vendado y todas las cosas, y golpeado. Un camión 3/4, me agarraron, me subieron, me tiraron arriba como saco papa y partieron. Como, no sé, pues deben haber andado unos 40 kilómetros, no sé. Nos bajaron, éramos 6 compañeros nosotros. Nos bajaron, nos quitaron la zanarra, nos quitaron las vendas y nos dijeron que ellos desertaban. Era el pelotón de fusilamiento. Yo así fui compañero de esta historia. Llegué a Santiago posteriormente. En el tiempo que yo llegué a Santiago había una Comisión de Derechos Humanos Internacional a la cual fuimos a hacer declaraciones, que fueron las primeras denuncias que hice yo de los hechos que estaban aconteciendo. Viví encerrado en el cementerio general, tapiado muchas noches por algún compañero. Estuve durmiendo en los alcantarillados del Mapocho, hasta que logré encontrar a mis compañeros, los cuales me obligaron a asilarme en la embajada italiana. El 6 de agosto me asilé, el 2 de septiembre estaba en Italia. Estuviste en Italia, ¿qué hiciste? ¿En qué año tú regresaste a Chile? ¿Cómo fue ese reencuentro con esta sociedad chilena después de todo lo que viviste? ¿En qué año? Mira, cuando yo estaba en la embajada italiana, se me ocurrió llamar para saber cómo estaba mi madre, porque mi madre estaba agónica, estaba muy mal. Y llamé a Santiago, a la casa de una tía, y me dice que estaba mi madre en el hospital, todas las cosas allá. Y que mi madre salía al día siguiente, volvía a llamar, me contesta mi padre, y mi madre gritando desde su cama, me dice, ¿y tú qué haces ahí? En la embajada. Le digo, estoy mal, mamá, estoy mal. Me dice, la lucha es acá, y no es afuera. Y yo salí con esa sensación. Cuando me recuperé, porque yo estuve 2 años y medio en un hospital en Italia, cuando los italianos me hicieron carrocería nueva, empecé a prepararme para el retorno. Yo soy de la Operación Retorno del año 80. Regresé al país con el único objetivo de derribar la dictadura, a como se viera. Tito, Y estamos hablando el día de los traidores de este país, de la casta política traidora de este país. No pudimos tener ese Chile que deseaba Allende. No pudimos tener ese Chile que deseaba Miguel Enrique. No pudimos tener ese Chile que deseábamos en ese entonces miles de jóvenes que nos entregamos de cuerpo y alma a la lucha revolucionaria en este país. Hay una frase muy linda que tú publicas en tu libro, Tito, que dice, se encarcela solo el cuerpo, no tus sueños. Eso sigue siendo verdad ahora y siempre, eso es una verdad que es innegable. Pero pasando a un punto de tu origen, Tito, tú provienes de una familia libertaria en general. Tu madre es Flora Sangüesa, no es cualquier persona. Sí, correcto. Exacto, eso es lo que yo quería recalcar. Ella es una mujer anarquista, libertaria por esencia, y bueno,
la Flora, como otras tantas mujeres revolucionarias chilenas, las han pasado casi al olvido. Entre la Flora y también tenemos a otra compañera que es la Tati, que es la hija de Salvador Allende. Creo que ha sido un ejemplo de lucha revolucionaria y que hoy día nadie la recuerda, no recuerdan a la Tati, o por lo menos no quieren recordarla, menos los compañeros de su propio partido. ¿Qué te parece a ti eso? O sea, con un poco lo que estamos hablando, con el renuncio, el abandonar las ideas. ¿Qué opinas tú con respecto a eso, Tito? Que la gente no es que cambie. La gente se vuelve materialista, busca el dinero fácil, en el caso de los políticos, porque, por ejemplo, no sé, el Insulza, cualquiera de estos, que en el periodo nuestro, en el periodo del 73 y para atrás, esta valía hombro. Si esa no era la clase política. Sí, correcto. La mejor gente a nosotros. Correcto. El Partido Socialista. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, Tito, pero la verdad es que, no, mira, hay un punto. Perdona. Cuéntame. Las ideas no se traicionan, como es el caso de muchas mujeres y de muchos compañeros que entregaron su vida hasta en la tortura, porque la tortura también es resistencia. Correcto. Ese es el punto. Naciones Unidas estaba haciendo un catastro, un trabajo para poder decir de que lo que hace Nixon pidiendo de que la tortura es válida para obtener información, con nuestros ejemplos, con los compañeros que no entregamos nada, le estamos demostrando a estos canallas que no es cierto, que lo único que se hace a través de tratar de romper nuestro físico para quebrar nuestras ideas es fortalecerlas más, porque eso es lo que han hecho con muchos de nosotros. Yo ya tengo 69 años, pero sigo enfermo como estoy, como me quedé, pero continúo en la lucha. Tito, dentro de nuestras conversaciones, cuando comenzamos a conversar para planificar este programa, hablamos de la violación y de las víctimas de la violación a los derechos humanos. Y tú me recalcaste algo. No sé si te recuerdas, por favor. ¿Sí? Yo soy combatiente. Yo caí combatiendo. Sí, correcto. Estoy de acuerdo con ello, Tito, pero aún... La primera línea de la cual hoy día tenemos nuestros chicos, a los cuales yo les rindo un gran homenaje a ellos, porque ellos nos han devuelto a nosotros la dignidad, a todos los compañeros de la primera línea, a los 2.500 compañeros que están presos, a los compañeros que fueron asesinados por este gobierno descritoriado, mal parido. Estoy de acuerdo contigo, Tito, pero creo que aún así y todo, siendo combatiente, igual hubo violación de derechos humanos. Creo que aplica en todos los casos. No porque hayas sido combatiente libertario o revolucionario se pueden violar tus derechos humanos. O sea, existen convenciones internacionales en las cuales están asegurados los derechos humanos, haya sido combatiente o haya sido opositor en cualquiera de sus formas. Yo creo que sí, igual hubo violación de derechos humanos en tu caso y en el de muchos. Mira, yo estoy de acuerdo con eso. Aparte de eso, hay una cosa, o sea, por ejemplo, a nosotros que nos tenían catalogados como prisioneros de guerra, jamás se nos aplicó la Convención de Ginebra. Por eso te decía, hacia allá iba mi pregunta precisamente, Tito, la Convención de Ginebra, porque están garantizados los derechos humanos a nivel internacional, y si a ustedes se les aplicó un consejo de guerra, debieron haberse respetado al menos dichos derechos. O sea, está claro que hubo simulaciones de asesinato, hubo ejecuciones concretas también,
Eso, por eso te digo, o sea, si bien tú te sientes un combatiente, creo que igual hubo violación a tus derechos fundamentales. Claro, y hay una cosa, por ejemplo, en los consejos de guerra se preparaban con un mes. Y ese mes se torturaba a más no poder a los compañeros que eran sometidos a ese consejo de guerra. Y eso no está permitido en ninguna convención internacional. Correcto. Correcto. Ellos jamás acataron leyes, jamás hicieron nada con respecto a eso. Y piden hoy día, los tajitas de Punta Peuco piden que se les respete no sé qué cosa. Precisamente por eso te digo, Tito. O sea, aquí claramente hay prisioneros de guerra o prisioneros políticos de distintas categorías. Están los prisioneros de Punta Peuco y están los prisioneros que son de izquierda, los que están, por ejemplo, el compañero Ramiro, entre otros. Y los mismos detenidos en el tiempo de la dictadura militar. Bueno, pasando a otros temas también vinculados. Los campos de concentración está claro, o sea, el año 78 aparecieron los primeros cadáveres, los primeros cuerpos de los compañeros detenidos desaparecidos. Fueron los hornos de Lonquén, que fueron los que de una u otra manera demostraron que la dictadura tenía sus manos manchadas con sangre y arrojaron al mundo lo que estaba realmente pasando en este país. Después nos saltamos a lo que tú de una u otra manera nombraste, que son las excavaciones en Pisagua, el año 90, donde apareció otra cantidad también de cadáveres de compañeros detenidos, desaparecidos y ejecutados. Aparecieron también en los sectores de Valdivia, en Chihue, también otro grupo de cadáveres también ajusticiados que estaban detenidos, desaparecidos, que figuraban como detenidos desaparecidos en esos años. O sea, la tierra comenzó a hacer brotar correcto. Pisagua, desde Lonquén, Pisagua, Chihue, Pisagua, Tocopilla, Carana. Por el norte. Sí. Tenemos la caravana, el paso de la caravana de la muerte por allá también. Eso, la caravana de la muerte está implicada en eso. Mira, voy a tratar un tema de Copiapó que me interesa. Cuando abríamos Copiapó, porque nosotros nos fuimos de Pisagua a abrir Copiapó, a abrir la fosa de Copiapó. Cuando estábamos abriendo la fosa de Copiapó teníamos todo el impedimento, después no quería. Nos llevaba a otro sitio, que abrieran en otro sitio, no donde nosotros decíamos que estaban. La mamá de un compañero del MIR, ¿no? Ella, cuando tomaron detenido a su hijo en octubre, porque estos fueron fusilados el 18 de octubre, o muertos el 18 de octubre, cuando ese día, fatídico para ella vuelta loca, fue por los hospitales, por todos lados, y llegó al cementerio. Y entró gritando, hijo, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde estás? Y estaba parada en un sitio herioso del cementerio, gritando, hijo, ¿dónde estás? Y de repente dice ella que siente que le dicen debajo, estoy aquí, mamá. Y ella, de ese día, en ese lugar, creó un jardín que nosotros lo tuvimos que destruir para sacar a su hijo de ahí. Ahí estaba. Estaba su hijo, estaban los compañeros, estaba Pallera, estaba Leonero Vincenzi, estaba Agapito, estaban todos los compañeros de Copiapó, hay menos 3 que todavía se siguen buscando. Te cuento esto porque son cosas que nos suceden. Cuando abrimos Jaime, estábamos en una excavación a las afueras de los lugares que normalmente nos decían, y encontramos muertos de la peste de 1920, que habían regresado de las salitreras y habían ido a morir a sus tierras. Y cuando estábamos en esa, llegó una señora
con una caja de cartón en la cual nos traía un cráneo. Y ese cráneo pertenecía a un compañero que había sido tirado por los helicópteros en los cerros de Jaime para que se lo comieran los leones y las jaurías de perros que ellos habían sacado de Santiago en camión y lo habían hecho ser salvaje porque lo habían soltado en la zona. Esa historia no se han contado, compañeros. Es verdad, hay una cantidad impresionante de historias no contadas que son parte de las historias populares no contadas, que la gente de la zona solamente las conoce. Bueno, al principio del programa hablamos que existen más de 40.000 víctimas de la dictadura de Pinochet. Estamos hablando de alrededor de 3.200 entre detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Legales. Por eso te digo, para allá iba. Yo también me incorporo. Tú dudas de esa cifra. O sea, tú dices que son mucho más que esa cantidad. Estamos hablando de mucho más que esa cantidad. Ejecutado. Sí. Cuando yo estuve trabajando en el patio 29, en la apertura del patio 29, encontramos gente que no era identificable y que están en cajas de plátanos, las osamentas, en el Instituto Médico Legal porque no se pueden identificar, sí. Porque no hay denuncias hechas, porque no hay ADN para esa muestra. Cuando abrimos Chincolco, que fue el primer lugar donde encontramos niños asesinados. Chincolco queda al interior de Valparaíso, cerca de la frontera, un poco más arriba de Betorca. Estábamos en el cementerio, abrimos una fosa que decía indigentes, la abrimos, porque buscábamos al alcalde de la zona, con esa excusa abrimos esa fosa y sacamos a 3 adultos, una pareja en este caso, y posiblemente un primo, un hermano de ellos. Y una guagua que puede haber sido abortada por la tortura, un niño de 5 años y un jovencito de 14. Sí. Bueno, médico de la zona. Sí. O sea, y acción legal después, dicho eso por la enfermera. Esos son los horrores de la dictadura. Esos son lo que no se quiere dejar sentir, ni oír, ni decir. Con respecto a eso, precisamente al ni perdón ni olvido, en Santiago, aún hasta el día de hoy, de las pocas casas de memoria que existen, está Londres 38, Villa Grimaldi como parque, y José Domingo Cañas, que son las únicas 3 casas que lograron sobrevivir a la campaña que hizo la dictadura de desaparición, de olvido. Esas están funcionando hoy día como casas de memoria, a duras penas logran funcionar porque cuesta, el tema de la memoria cuesta, es un tema complicado en esta nación. No sé, ¿tú qué opinas con respecto a eso? Existen un montón de casas más, pero también es lo que tú estabas diciendo, se logra reconstruir como parte de las historias no contadas por algunas personas lugareñas. Nuestra lucha en cuanto a la cosa de los derechos humanos es primero el rescate de la memoria, y por lo tanto el rescate de la memoria va consigo el hecho de recuperar todas las casas que fueron objeto de violación a los derechos humanos, donde se practicó la tortura, donde se asesinó gente. El caso de la venda sexy que está en Miranda de los Plátanos. Sí, correcto. La venda sexy es una de las casas que no se logró recuperar nunca. Esas casas hay que recuperarlas. Son todos los sitios de memoria, por ejemplo, no sé, los cuartel Loyola. Simón Bolívar. ¿Ah?
Simón Bolívar se hizo desaparecer completo. Exacto. En José Domingo Cañas también trataron de hacer exactamente lo mismo, se lograron, quedaron solamente los cimientos de la casa. Claro. Acá también, en la zona norte. Lo que deberíamos hacer es una ruta de la memoria. ¿Qué es el punto? Volvemos al punto del ni perdón ni olvido. Aquí el tema de la memoria es un tema fundamental que nos está llevando al retroceso y a claudicar un poco de las posiciones que estábamos pidiendo, nuestras convicciones, en definitiva. No sé, Tito, mira, cuéntame tú, ¿en qué van en este momento las agrupaciones de derechos humanos por allá en Pisagua, en Iquique, en la zona norte, en el norte de Chile? ¿En qué están en este momento los compañeros? Y mira, lo que pasa con las agrupaciones de derechos humanos aquí en la zona es que yo creo que un poco con esto se logra, por ejemplo, se pasa a la parte más familiar, somos familia, entonces vamos por ese lado, más que por el hecho de rescate de quiénes eran los compañeros, los que sufrieron los horrores, los que están desaparecidos, los que están ejecutados, los que están olvidados. Entonces, claro, se rescata nada más que a las familias de ellos, pero las ideas no se han rescatado y ahí es donde tenemos que entrar. Correcto. Es ahí, a rescatar las ideas. ¿Por qué lucharon? ¿Por qué murieron? Correcto. Es un tema complicado, mira, Tito, no sé si para cerrar tú quieres hacer alguna intervención final, porque ya estamos un poco en la hora. Te dejo el espacio abierto para que tú digas lo que quieras decir en esta entrevista. Mira, lo que me queda por decir es, partiendo por dar las gracias a ustedes que están haciendo este programa, que se han dedicado a unir generaciones, que para mí es re importante, porque yo veo a mi nieto y quiero que mi nieto sea parte de nuestra generación, que sea parte de la historia, porque yo veo y recuerdo a mi hijo desaparecido también, porque recuerdo a mi primera compañera asesinada, porque recuerdo a mi hermano asesinado, porque recuerdo a mi madre muerta por culpa y a través de la tortura. Por eso, el nunca más, y también ni olvido ni perdón, van enlazados en todo esto. Yo creo que el programa es importante, compañero, y hay que llevarlo adelante como sea. Ahora, a las generaciones nuevas, a nuestros compitas, a los jóvenes de hoy, que a nosotros nos han hecho vibrar a partir del 18 de octubre del año pasado, que nos trajeron de nuevo la dignidad, le digo adelante, compañero, esto no acaba, esto acaba hoy, y nos debe parar. Ahí con fuerza y con lo que se pueda para adelante, siempre para adelante. Salud y energía, compañero. Muchas gracias, Tito. Mira, quedaron muchas preguntas más, muchas más interrogantes quedaron en el tintero. Desgraciadamente el tiempo se nos hizo corto. Hay 1000 historias, podemos hacer un segundo programa si quieres y un tercer programa. Te agradezco de antemano, Tito, por tu intervención, por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa. Y como bien tú dices, nuestra labor, nuestra tarea, desde nuestra experiencia un poco es colaborar en lo que es unir a las generaciones, unir a estas generaciones que hoy
30, 40 años después están exactamente en la misma pelea que nosotros dimos en los años 70 y en los años 80. Nada ha cambiado. Sigue exactamente el mismo escenario. Han cambiado los rostros, han cambiado las caras de los dictadores, pero seguimos teniendo exactamente el mismo problema. La desigualdad y la lucha de clases continúa, no ha desaparecido. Muchas gracias, Tito. Te agradezco enormemente tu participación. Un abrazo. Un abrazo. Adelante, Lobito. Muy fuerte las historias que contó nuestro amigo Tito Anselmo. Te voy a ser transparente acá con Pajarito, estamos muy emocionados porque nos damos cuenta de que a pesar de que existen libros, existen documentales, de que existen una serie de diversos artículos que hablan sobre el terrorífico accionar de las Fuerzas Armadas desde el 11 de septiembre del 73, hace 47 años, no nos dejan de emocionar. La gente ojalá tome en cuenta que estas historias de vida son realmente afectan, a mí son demasiado fuertes. Lamentablemente vamos a tener que ahora conversar, digo lamentable porque vamos a escuchar quizás las mismas terribles historias. Y bueno, te dejo un rato para verlos después. Voy a dar paso a presentar a nuestro siguiente invitado, el cual va a ser entrevistado. Dime, Anselmo. Déjame hacerte un link. Precisamente es un enlace, porque el compañero que viene ahora es de una generación distinta al Tito, al que tuvimos recién, pero como tú dices, es exactamente lo mismo. Son tal vez un poco las condiciones diferentes, pero él cayó también luchando por sus ideales, al igual que Tito y muchos otros más. Solo eso, dejarlos ahí. Y efectivamente yo también estoy impactado, a pesar de que las historias las conozco, no dejan de conmoverme y de remecerme estas historias de mierda de estas dictaduras nefastas. Gracias, Bien, Anselmo, compañero. nos vemos un rato más, Anselmo. Yo ahora voy a pasar a presentar al siguiente invitado, el cual va a ser entrevistado por nuestro amigo Marco Dinamarca. Él es un hombre nacido en Valparaíso, por tanto se siente porteño de lomo y lomo, hijo de padre miembro de la Marina y madre dueña de casa. Vivió hasta los 18 años entre Valparaíso y Viña del Mar. A fines del año 1972 ingresó al MIR, teniendo casi 17 años de edad. Entre el año 78 y 79 se vincula al partido político Pérez Almeida y más precisamente a la corriente denominada Dirección Colectiva o los mal llamados comandantes. En febrero de 1985, y siguiendo la línea política del PS Almeida, aprobada en el quinto pleno, cae detenido en una escuela de cuadros en Quintero, la escuela de cuadros que se denominaba Contingente José Toá, y se enmarcaba dentro de la Escuela Nacional Salvador Allende. Esta detención marca su vida, ya que junto a los compañeros con que cae detenido se encontraba Carlos Godoy Echegoyen, quien, debido a las torturas recibidas en la comisaría de Quintero, muere. Los demás detenidos son enviados a la cárcel luego de pasar por innumerables torturas. Entre el año 85 y principios del año 87 estuvo detenido en la antigua cárcel de Valparaíso. A fines del año 87 sale del exilio, su destino fue Bélgica. Regresa al país en el año 1996. Él, de profesión, es músico. Hoy es un permanente luchador social y se mantiene activo en el trabajo político y social en el puerto. Lo único que recibe el Estado, por ahora, por sus torturas recibidas, son los ingresos de la exigua pensión Valech. Estamos hablando de don David Soto Maldonado. Bienvenido, David. Le damos la bienvenida. Hola, David. Hola, buenas noches a todos y a todas los que me leen y me escuchan y me ven. ¿Se escucha? Muy bien, se escucha muy bien, David. Ahora vamos a dar el pase para que entre Marco Dinamarca, quien es amigo tuyo también, y él va a ser el que se va a encargar de poder también conversar contigo y nos cuentes tu experiencia. Hola, Toño. Bueno, te dejo junto con David para que comiencen esta conversación. Hola, hola a todos los que nos están viendo, a ti, compañero David, luchador de tantos años, con quien hemos también recorrido parte de la historia.
Bueno, para mí es grato tenerte en nuestro programa, saber de tus luchas, de tus consecuencias. Y bueno, tuvimos todo una primer bloque que tú pudiste escuchar al compañero Tito Pavelic, que él fue de la generación un poco previa también en términos de esta ruta de lucha que se dio, digamos, a partir del golpe de Estado. Él es de los primeros detenidos, obviamente, inmediatamente después del golpe. Tu experiencia es distinta y sobre esa experiencia de vida quería preguntarte, que nos contaras un poco cómo te enfrentaste tú a estos aparatos represivos, en qué época fue y cómo viviste esa experiencia, David. Bueno, siempre es como, igual uno tiene que afirmarse bien para poder recordar momentos horrorosos no solo de mi historia, sino que de la historia de Chile, parte de lo que sucede y ha sucedido durante años en toda nuestra historia, hasta ahora, y que se sigue repitiendo. Esa vez que yo fui detenido, estábamos en Quintero, en una casa, reunido un grupo de jóvenes que éramos todos dirigentes de mandos medios, dirigentes sociales del campo, de la ciudad, y la característica que era, obedecía un poco a la Escuela Nacional que se había levantado del Partido Socialista de Chile, en esos años. Y bueno, fuimos detectados por carabineros, en la cual hubo un operativo muy fuerte, muy grande, con helicópteros, camionetas, con mucho personal, creyendo que inclusive era poco menos que una escuela de guerrilla. Y la verdad es que era una escuela de cuadros que fue resuelta y organizada por un quinto pleno de esa época del Partido Socialista que todavía seguía siendo el Partido Socialista. Entonces, eso del año, estoy hablando del 84, 85, cuando caímos detenidos. Entonces, esa era una escuela nacional que se llamó Salvador Allende, resoluciones de eso, y consecuente con eso nosotros empezamos a trabajar en lo que era la capacitación política de los compañeros del Partido Socialista, sobre todo los más jóvenes. Entonces nos detuvieron con golpes, con ametralladora, fuimos rodeados, no tuvimos ninguna posibilidad de nada. Entraron sin permiso, la detención fue ilegal, no había orden de allanamiento, entraron sin duda, entonces entraron con todo. Luego nos llevaron al retén en diferentes furgones y en camionetas de civiles, nos llevaron al retén de Quintero. Y ahí en ese momento nos ven la documentación, que era una documentación política, y creyeron que poco menos éramos una escuela de guerrilla. Entonces llamaron a Santiago, los servicios de inteligencia, el capitán llamó, el capitán Carmona, el capitán de la tenencia carabinero esa, del retén, y se comunicó con la gente de la DICONCAR. Y la DICONCAR, ustedes saben quiénes son la DICONCAR, asesinos profesionalizados. Estudiaron y fueron capacitados para torturar y sacar información. David, y seguir. David, la DICONCAR, para aclararle a lo mejor a la gente, eres el aparato, digamos, de tortura que tenían los pacos ahí. Cada una... Era Dirección de Comunicaciones de Carabineros, y que hacía la labor igual que de la CNI, pero de Carabineros. Claro. Pero en una persecución política, o sea, ya la represión no era masiva, era selectiva, había un seguimiento selectivo. Y en esa selección muchos compañeros ni siquiera tenían la posibilidad de caer presos, se morían nomás, los mataban, los asesinaban. Y la DICONCAR fueron también los responsables del caso de los degollados.
y que fueron los mismos los que nos torturaron a nosotros y mataron a Carlos Godoy en esa tortura, creyendo de que nos preguntaban de dónde si teníamos las armas, qué retenes íbamos a asaltar, qué cuarteles íbamos a asaltar, a qué general íbamos a matar, a quiénes en fin. Entonces, David, perdón, sí. David, ahí, tú acabas de nombrar a Carlos Godoy Echegoyen. Él estaba en esa escuela cuando ustedes lo detuvieron ahí en febrero del 85. Y él, entiendo yo, que él murió producto de las torturas en esa comisaría Quintero. ¿Cómo viviste tú ese hecho ahí, de ese caso puntual? Bueno, mira, las torturas empezaron desde que entramos nosotros ahí con Carabineros, sin manos de Iconcar, solamente en las manos de los Carabineros de Quintero y a la orden del capitán Carmona. Cuando llamó a la Iconcar, a los servicios de inteligencia de Carabineros, a su central, le dieron la orden de que nos desnudaran y nos amarraran y nos amordazaran. Y eso hizo. Entonces nosotros cuando llegó la Iconcar, ya estábamos amarrados, estábamos amordazados, bueno, y después, así que cuando llegaron ellos, empezaron, digamos, las investigaciones con un médico, que ese médico se sabe el nombre, hay una querella en contra de ellos actualmente, porque este caso de Quintero que pasó el año 85, cuando mataron a Carlos Godoy, todavía está vigente. Hoy se reabrió el caso, lo abrimos porque tenemos una querella en contra de los carabineros que nos detuvieron y nos mataron a Carlos Godoy, y nos torturaron y nos hicieron todos los horrores a nosotros, porque ellos estuvieron presos y fueron condenados por haber matado a Carlos Godoy, pero no por los daños que nos hicieron a nosotros. Entonces ahí parte una nueva querella. Inclusive el ministro, con esta querella y con estos careos que hemos tenido, porque hemos tenido careo con los torturadores, cara a cara, al lado con el ministro Arancibia aquí de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en donde les decíamos nosotros que nos cagaron la vida y de que nos acusaron y que hablaran, que tenían la oportunidad de decir la verdad y de limpiarse de una u otra manera. Porque como mataron a Carlos Godoy fue horroroso, fue con golpes, con corrientes, con palos, con combos, patadas. Fue muy inclusive. A mí me ponían, el doctor me ponía la cosita para ver las pulsaciones, para ver si podían seguir dándome o no seguir dándome. Lo mismo con los demás. Y bueno, desgraciadamente le tocó a Carlos, no le aguantó el corazón y se nos fue Carlos. Carlos, un excelente compañero de 23 años que venía del exilio, integrándose a la lucha, a Chile, y a la lucha por el socialismo, digamos. Entonces, y en contra de la dictadura, porque nuestra lucha no era solamente contra la dictadura, nuestra lucha es por el socialismo, y la sigue siendo una lucha anticapitalista, y es una lucha que viene de años. No la empezaron los jóvenes, no empezó recién, empezó hace muchos años. Así que, y el horror se mantiene durante años. La responsabilidad nuestra es de qué manera nosotros ya podemos empezar ya a asumir el compromiso que nos corresponde en este mundo y en esta vida, para poder heredarle a los hijos, a los nietos, a las generaciones que vienen, un mundo mejor, porque es posible. Ese es el principio de nuestra lucha, y es una lucha que no va a dejar de ser lucha hasta vencer. Quizás no la vea, pero sí voy a tener la certeza de que en algún momento se va a avanzar, así como salimos del amo y el esclavo, del siervo al peón, al explotado al explotador. Mañana seremos ya una patria más libre, un mundo más libre, y es posible. David, esos son los principios de base que nos permitieron a nosotros asumir y entregar la vida si era necesario por esta causa que sigue siendo absolutamente vigente. David, sin duda que tu testimonio de vida es algo que emociona, que compromete.
Y en ese contexto, lo que ustedes vivieron ahí como jóvenes, porque tú eras un joven en esa época, sin duda, y en esa lucha, en ese proceso, aunque ustedes sufrieron esta situación de tortura, ¿cuánto tiempo pasó de ahí en que ustedes después, porque entiendo yo que tú estuviste detenido con más de 2 años en la cárcel de Valparaíso? ¿Cómo siguió tu situación después de que te tomaron detenido en Quintero, que sufrieron las torturas en la comisaría de Quintero y después fueron pasados a la cárcel? ¿Cómo sigue después también el proceso con ustedes en esas situaciones? Bueno, ese es un proceso que se reabrió, no está cerrado. Y fue lamentable porque todo el procedimiento que tuvo Carabineros, porque se creían dueños del mundo por tener las armas, y en parte tienen razón. Y claro, ellos cometieron muchos errores legales que jamás pensaron de que en algún momento podrían jugar en contra de ellos. Entonces, nosotros, primero después que salimos de la tortura y mataron a Carlos Godoy, nos pasaron a la Fiscalía Militar, procesados por la Fiscalía Militar, por escuela de terrorista, por participar en una escuela de terrorismo. Nos aplicaron la ley antiterrorista. Fuimos los primeros que aplicaron la ley antiterrorista. Entonces, en la cual también fueron los primeros en perder, porque ese proceso duró mucho. Mataron a Carlos Godoy, nos torturaron, nos robaron, nos metieron presos y realmente las acusaciones no tenían fundamento de parte de Carabineros. No nos pillaron armas. Nos pillaron documentación, sí. Documentación de educación política, sí. Claro, si estábamos en una escuela de educación política. Y eso no lo vamos a negar nunca. Estábamos en una escuela de educación política, que es necesaria, hasta hoy es necesario hacerlo. Y entonces, bueno, con esos errores que cometieron tanto y tan descaradamente, logramos nuestros abogados y a través de la Comisión de Derechos Humanos, logramos sacarnos nosotros de la Fiscalía Militar, y ser procesados por persona civil, por juzgados civiles. Porque con la Fiscalía Militar no teníamos ninguna alternativa. Si ellos eran los torturadores, nos detuvieron, ellos nos enjuiciaron y ellos nos iban a enjuiciar, nos iban a juzgar. Casi por una justicia militar. Claro, a la justicia militar, entonces, y acusado de escuela de terrorismo. Y lamentablemente los argumentos que presentaron eran muy malos, no tenían argumentos, más encima con la carga de un muerto, de un asesinado en tortura al compañero Carlito. Entonces, no tenían mayor argumento. Y ellos dilataban el proceso. ¿Cómo dilataban? Miles de procesos en Chile. Y nunca nos reconocieron la calidad de presos políticos, nunca, menos de prisioneros de guerra, ni nada por el estilo. Nosotros éramos catalogados por Pinochet como delincuentes subversivos. En ese proceso duramos más de 2 años y 2 meses en la cárcel. Que después de 2 años y 2 meses a libertad por falta de culpa, salimos libres por falta de mérito. Y con una cláusula que decía de que este caso no podíamos querellarnos ni hacer ninguna demanda porque se podía reabrir nuevamente y que tenía un proceso de 5 años y que podía ser renovable 5 años más. Es decir, justicia por ningún lado. Así que estuvimos 2 años y 2 meses ahí. Y siguiendo la lucha, por cierto, porque hicimos más de 7 huelgas de hambre, estuve más de 1 mes sin comer con varios compañeros, huelgas nacionales, creamos la Organización de Prisioneros Políticos, la OPP, y en conjunto con los compañeros y las compañeras afuera y nuestros familiares, con los de derechos humanos, Entonces, yo creo que eso fue bien duro, porque inclusive a nosotros en la cárcel durante esos años nos mataron,
nos mataron a otro compañero en la cárcel que se llamó Gonzalo Muñoz, que fue acuchillado, incentivado por los organismos de seguridad para que nos atacaran, en fin. Es decir, ahí David, a usted lo tenían igual como con los presos comunes y por lo tanto tenían que, si la dictadura intencionaba con los presos comunes, estos los podían atacar a ustedes, es decir, estuvieron conviviendo en ese contexto ahí en la cárcel. Sí, claro, porque a nosotros nunca nos separaron, nunca nos dieron la condición de prisioneros políticos y nos tenían como delincuentes subversivos. Ese era el catálogo que nos daban a nosotros, ¿no? Así nos calificaban, digamos, como delincuentes subversivos. Entonces, como delincuentes subversivos vivíamos donde estaban todos los rematados y con todos los más bandidos. Cosa de que también fue una experiencia bien importante y había que separar aguas entre bandidos que se dejaban manipular por los organismos de seguridad y bandidos que caían en la suya y que reconocían que teníamos un enemigo en común. Sin duda, David, esa experiencia marcaron tu vida, la marcaron significativamente. ¿Qué pasa después de que tú sales de la cárcel? ¿Cuál es tu siguiente proceso de vida? ¿Cómo tú te sales para poder enfrentar la lucha política y social que continúa en el país? Estamos hablando de que a ti te detienen por ahí estamos hablando 85 más o menos. 85. Febrero del 85, tuviste como 2 años, estamos hablando casi finales del 87. ¿Cuándo más o menos? En abril del 87 salí en libertad. Ya. Por falta de libre de culpa. Y nadie respondió los 2 años y medio, nadie respondió por la tortura, nadie respondió por nada. Y hasta hoy nadie responde por nada. No. Y bueno, ahora tenemos la querella en contra de esos carabineros, hemos tenido ya careos con ellos, inclusive al ministro que lleva la causa y que lleva otras causas más o menos tan duras como esta, hasta lo amenazaron de muerte. Así es la cosa. Ahí, David, ¿tú crees que el país, por ejemplo, no ha saldado la deuda con los detenidos desaparecidos, con las torturas? ¿Tú sientes de que este país todavía no ha cerrado esta herida? No, con los casos como los tuyos, de otros compañeros y compañeras. Mira, la verdad es que es una herida que está abierta y va a permanecer abierta muchos años, hasta cuando tengamos un nuevo orden social, una nueva constitución, tengamos un nuevo orden social. Las leyes no favorecen a la mayoría, a los que trabajan, a los que producen, a los que trabajan la tierra, la riqueza de este pueblo, de este país, de este territorio. Entonces, es de la única manera que va a llegar realmente justicia. Yo no creo en la justicia chilena. La justicia no es ni ciega ni es justa. Es injusta. La hicieron ellos para defenderse ellos, los que se adueñaron de este país. Y eso viene de años. Por eso que digo que esta lucha no viene recién, viene de muchos años atrás. Y claro, nos impusieron una constitución, nos impusieron las leyes, y eso hay que ir descubriendo la historia tal cual es. Que no nos engañen, que estos padres de la patria, que dicen del padre de la patria, los padres de la patria fueron los que mataron los mapuches, son los que se robaron la tierra aquí en Chile, los que rompieron con la cadena, con el robo, eso que robaban aquí en Chile, que se lo mandaban a la reina los españoles, eso se quedaron dueños del país. Y así hasta hoy en día. Y es importante que los chilenos, las chilenas y las nuevas generaciones vamos asumiendo la historia y la lucha en ese contexto, hay que sacarse las vendas de los ojos, y entender cómo fue creada esta constitución. Nunca el pueblo participó en esta constitución, nunca.
Entonces, yo creo que yo creo que todos, la lucha de Tito, mira las declaraciones que hizo Tito, la persona que estuvo antes de mí, me dolía el estómago, me afecta todavía me afecta porque no he perdido nunca esa sensibilidad, nunca he perdido. He sido duro en aguantar la represión, la tortura, la vida que llevamos, porque la vida que llevamos es una vida miserable. No hay sueldo justo, no hay nada justo. Entonces ya llega el momento en que hay que empezar a pensar en profundidad, en profundidad. Nosotros no iniciamos la violencia. No estoy haciendo una apología tampoco a la violencia, pero ellos sí que nos tienen violentados a nosotros y manos arriba, con el trabajo, con la forma de vida. Mira, esta pandemia es una pandemia dictatorial. Les llegó justo. Qué casualidad que le haya llegado justo, cuando en el mundo ya se estaba reventando ya los modelos de vida. Entonces, creo que el tema de los derechos humanos y lo que ustedes están haciendo con este programa me parece maravilloso. Me parece que hay que seguir dando y seguir difundiendo el tema de los derechos humanos, porque eso no se va a acabar nunca. Y justicia va a haber cuando tengamos un nuevo orden social y nuevas leyes. David, en ese contexto de lo que tú estás señalando ahora, claro, estamos hablando de una violación a los derechos humanos de una dictadura que uno podría decir, claro, los dictadores siempre violan los derechos humanos, pero ¿tú sientes que también en democracia ha pasado lo mismo? ¿Cómo has sentido, digamos, los actos de represión que han habido contra las movilizaciones, con los dirigentes sociales, en esta lucha que se ha ido dando por ir tratando de votar el modelo, lo que ha estado pasando inclusive con los cabros hoy día a partir de octubre y las luchas que se levantaron desde el 18 de octubre en adelante? ¿Cómo ves este proceso, tú que viviste la tortura, cómo lo acampara esta situación de violación a los derechos humanos en democracia? O en esta pseudo democracia, por decirlo de alguna manera. Yo la verdad es que esta democracia no es democracia. No es democracia en el concepto como se entiende, o como se nos enseñaron así, con una mentalidad así media greco-romana. Esa democracia, yo no creo en esa democracia. Por lo tanto, nunca hemos vivido en democracia. Siempre hemos sido oprimidos y gobernados por quienes se adueñaron del mundo y se adueñaron de este país. Entonces, para mí la lucha sigue siendo igual, sigue siendo la misma. Como bien lo decían ustedes en el principio, es la lucha de clase. Y la lucha de clase es una guerra. Y creo que el pueblo, la gente inteligente, los artistas, los artesanos, los intelectuales, los trabajadores, mineros, todos deben asumir esa lucha consciente y empezar a despejar y sacarse la venda de los ojos y empezar a descubrir la tierra, la verdad, descubrir la verdad. Sumarnos a la lucha de los pueblos originarios, que fueron los más castigados y siguen siendo los más castigados que todos nosotros. Nosotros llegamos en barco acá, pero reivindicamos esta lucha en el mundo, a la vida, a vivir dignamente. En ese sentido, tú pasaste también un periodo largo de exilio, David. Cuando te fuiste del país, más o menos, entiendo yo que a finales del 87, estuviste hasta el 96, y ahí también uno puede comparar otras sociedades. ¿Dónde estuviste en el exilio, David? ¿Y cómo fue tu experiencia de comparar una sociedad como la nuestra, que teóricamente vivía en democracia, o con una sociedad como la donde viviste tú en tu exilio? Bueno, mira, yo mi exilio lo viví en Bélgica. Elegí Bélgica porque era donde estaban los compañeros chilenos bien organizados, estaban muy bien organizados los chilenos y había mucha gente, digamos, importante allí, en la cual creo que yo podía seguir aportando de mejor manera desde Bruselas, desde Bélgica, a la lucha de acá en contra de la dictadura. Así que fui ahí, estuve 10 años en Bélgica, y la verdad es que la diferencia que hay es económica.
nada más que económica. Pero el sistema cruel y deshumano e inhumano es el mismo. Es el mismo en todo país capitalista, es la misma cosa. Claro, a los obreros allá en Europa o en Bélgica querían auto, le dieron auto. Querían más plata, le dieron plata. Querían casa, le dieron casa. Le solucionaron los problemas económicos. Pero la diferencia de la riqueza, ¿quién se queda con la mayor parte de la riqueza que producen los trabajadores? Siguen siendo los mismos. Es aquí y en la Quebrada del Ají, en Europa, en todas partes. Entonces, yo creo que hay que ir avanzando en eso, digamos, de ir aclarando estas cosas, que esto sirva para aclarar, para que los que escuchan investiguen un poquito de la historia del humano, el ser humano, y cómo se ha ido desarrollando la economía y los procesos sociales. Eso es importantísimo para poder no volver a caer en los mismos errores en que los sectores revolucionarios caen. Sin duda, entonces está planteando ahí una lucha que es una lucha por el sistema, por el modelo, que es lo que se está dando hoy día con este enganche que se está haciendo con este proceso constituyente. ¿Tú crees que este proceso constituyente, que debiera abordar también el problema de los derechos humanos, se va a resolver en ese estado o se va a resolver en una lucha? No creo. Inclusive Allende lo decía, de la única manera que se puede levantar una carta fundamental que ordene, que dirige y que dé el paso a este país, que le dé un paso, digamos, hacia realmente la independencia económica y social en este país, de la única manera es cambiando la Constitución, pero redactada desde el pueblo. No hay que dejar los cabildos, no hay que dejar las asambleas populares, hay que seguir en la consulta popular, hay que aplicarla del territorio. No ir a hacer solidaridad solamente a entregar limón al territorio, hay que comprometerse con el territorio, en el territorio, con dirigentes naturales. Ahora, yo te digo una cosa, la Constitución capaz que la perdamos, nos ganen, y van a estar los mismos pescados, van a estar los mismos pirañas, los mismos que nos tienen hoy en día mal y que están en una oposición, pero que transaron todo. Esos mismos van a transar la Constitución, y el privilegio que va a haber, digamos, de la propiedad privada va a seguir en manos de unos pocos, y no van a querer desarrollar al país económicamente, porque lo económico es lo que define. Cambios económicos no van a haber fundamentalmente nada, porque eso va a significar guerra, va a significar una guerra. Por eso que mataron a Allende, porque Allende estaba desarrollando económicamente el país, nacionalizó el cobre, que lo hemos perdido, empezó, digamos, a hacer trabajar la tierra que los latifundistas la tenían botada, habiendo hambre en Chile. Entonces, lo económico, el modelo económico es el peor de los males que tenemos nosotros, el modelo económico capitalista. Y ahí hay que atacar al modelo económico. Es el modelo económico el que produce todos los males, y tiene un ejército que hay que democratizar, porque ese ejército, las Fuerzas Armadas, no defienden a los trabajadores, no defienden la soberanía popular, defienden a los ricos, a los empresarios. Por eso mataron a Allende, y por eso van a matar a cualquiera, porque son los perros guardianes los ricos. Oye, sin duda, David, sin duda que ahí le hay pegado en el clavo al asunto. Aquí cualquier proceso de cambio más profundo va a depender de que se trate, digamos, realmente el problema de cómo las Fuerzas Armadas se democratizan, porque hoy día son claramente afines a la clase dominante. Mira, te voy a leer algunos saludos que te están mandando por las redes, David. Mira, está Eduardo Luncumilla, te dice, mira, plantea aquí, Carlos Godoy fue un oficial del ejército cubano graduado con honores, es decir, Carlos Godoy Echegoyen, el compañero que estuvo también ahí en Cuba, te manda un saludo. Bueno, Maritza González te está diciendo, mira, seguir la lucha, hay un ejemplo de vida que tú representas, un buen ejemplo de vida. Luz María Villarroel, tremenda falta que hace una educación política a todo nivel. Tú planteaste el tema de la educación política, que es algo fundamental hoy día. Este es un pueblo desinformado
que solo se está informando por ahí por la red, por la televisión abierta, pero no está dando esta lucha. Bueno, sin duda varios otros, Pedro Gallardo, saludos compañero David, mi respeto, importante tu aporte, expreso de que se debe luchar por una sociedad socialista, eso es esencial en una lucha de clase, te lo plantea entonces también ahí Pedro Gallardo. Un gran abrazo, David, te manda Susana Domínguez. Bueno, y así varios compañeros han estado ahí conectando, te están viendo, David, y tú en términos de, te vamos a pedir que igual te quedes, porque en un ratito más van a subir otros integrantes del panel, pero en el términos de ir redondeando este primer, quiero decir, este segundo bloque, donde hemos hablado contigo sobre no solo tu experiencia de vida, sobre tu situación de conflicto ahí donde estuviste torturado en esta situación de derechos humanos, tu exilio inclusive. En torno a esa experiencia de vida, ¿cuál es tu mensaje en el contexto político que estamos hoy día? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo impulsas o cuál es tu mensaje para seguir esta lucha por un cambio de sociedad? Bueno, mi mensaje a todos los que me escuchan, a mis amistades, a los que no me conocen y me conocen, es que hay que sacarse la venda de los ojos, tocar fondo, es decir, que ya no se trata de cambiar un presidente, sino de un nuevo mundo, pensar y tener las convicciones necesarias y la convicción de lucha y la entrega para eso. La mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, es educación y un nuevo modelo económico, un nuevo sistema para un nuevo mundo, que es posible. No dejen de soñar, todo empiezan por los sueños, y los sueños sí pueden ser realizables si tenemos convicciones, si tenemos principios y valores que hay que rescatar, que son los valores y principios humanos que tienen que dominar el planeta. Por eso, amigo mío, la lucha de los derechos humanos va a ser siempre vigente, y yo saludo esa parte de ustedes, de que están dedicándose a difundir el tema de los derechos humanos y no quedarse en el horror. Hay que recuperarse del horror y empezar a cultivar un poquito más ya la rabia y la consecuencia. Esto. Súper bien, David. Te queremos pedir que te mantengas en el espacio. Vamos a integrar a otros compañeros al panel para también que puedas compartir con ellos. Está subiendo ahí el lobito que le decimos, nuestro periodista, está Anselmo, que estuvo en el primer panel, Gregorio Cano ahí. Compañeros, ustedes que ya escucharon también a Tito, a David, le vamos a pedir a David que se mantenga con nosotros conectado. Y podemos dialogar ahora también ya en distintos planos respecto, bueno, está entrando Gonzalo también, nuestro primera línea ahí, y hablemos abiertamente sobre lo que hemos visto de este programa y cómo vamos viendo este problema de los derechos humanos y lo enlazamos con este proceso constituyente que se está llevando a cabo en el país. Lobito, usted ahí con la palabra. Mira, a mí me gustaría, no es hacer la bicicleta ni nada por el estilo, pero ustedes saben que este espacio nació gracias a la crítica, gracias a la reflexión de Gonzalo, que está arriba mío. Él fue el que decía, bueno, ¿y qué hacemos nosotros para poder, de cierta forma, colaborar? Entonces, yo recuerdo muy bien que en reuniones con Goyo, y contigo también, Marco, Gonzalo decía que empezó a ver y a conocer cosas que él no entendía, que realmente eran ciertas y que sucedían. El día de hoy estuvimos presentes a escuchar historias muy, muy, muy potentes, muy, muy demasiado fuertes en lo humano, para poder quizás con ello, lamentablemente, la existencia de esta hueá maldita que hizo la dictadura, que fue reprimir a su propia ciudadanía. Me gustaría escuchar a Gonzalo, ¿qué visión tuvo él con el programa, con estos dos grandes invitados? Hola a todos. De verdad quedé súper... Me deja escalofrío escuchar aquí todo. Fue como súper impactante en todo lo que relató.
escuchando a David, que es lo mismo, está como demasiada emoción, lo que está escuchando. De verdad me emociona de escuchar esto y de verdad me alegra mucho que la idea, la loca que yo hice, le hice a ustedes, que esté funcionando tan bien. O sea, el programa no es mío, no fue una idea, sino fue como una discusión, ¿no? Se agarraron de algo que yo dije, pero bien, porque me gusta que esto, y nada, o sea, de Qué verdad, bueno, discutimos. de verdad todavía estoy como medio timidón por lo escuchado, de verdad. Gregorio, No sé, mira, yo creo que el programa hoy día te regresa interiormente. O sea, yo soy también de la generación antigua, de la generación del 80, también militaba ya en el mismo periodo que tú estabas, caíste de la misma escuela, digamos, y rememorar todo ese horror que vivíamos, digamos, y toda esa angustia que nosotros vivimos ese tiempo, pero la superábamos y luchábamos por las cosas que creíamos que eran justas, porque no había otra manera de salir de este horror que estábamos viviendo. O sea, lo de Tito me supera, a mí me superó, digamos, una cosa que no te quiebra completamente, digamos. Pero lo que tú dices también es muy cierto, y que en realidad ya es tiempo de pararse y volver a luchar. Hay que volver a hacer cosas, digamos, porque la lucha está ahí. O sea, el enemigo sigue ahí, tal cual estaba antes. Se camufló democráticamente, ha hecho cosas, pero es exactamente igual. No ha variado nada, digamos, la explotación es exactamente la misma, digamos. Y en función de eso, digamos, en función de eso queremos nosotros con este programa, la idea era justamente ese, tratar un poco de crear por osmosis y decir que sí, la lucha siempre ha estado y hay que seguir haciéndola. Y que no están los muchachos de generaciones ahora, digamos, descubriendo la rueda con este asunto. Y que nosotros, con la experiencia que tenemos que partir, enseñarle algunas cosas, digamos, que tenemos dentro, que tenemos con dolor y todo, pero tenemos que darla y tenemos que seguir dando la lucha y tenemos que mirar al futuro con esperanza porque se puede. Sí se puede, digamos. No podemos quedarnos en que ya no se puede hacer nada, que el capitalismo es una cosa que no se puede cambiar. Sí se puede cambiar porque las masas populares son las que hacen la historia. Y en eso yo estoy convencido. Yo creo que la educación política es una cosa fundamental en un país que no está educado, que está solamente educado solamente para consumir. Para eso estamos muy bien educados, pero para el otro no. Y la educación popular parte por eso, que nosotros mismos, que tenemos un poco más de sabiduría en ese aspecto, la entreguemos. Que la gente joven que nos ve y nos vea moralmente como personas que queremos un cambio y que no participamos de este sistema, digamos, que es corrupto. En ese concepto yo me quedo, digamos, digamos, estoy muy emocionado, muy feliz también de reencontrar esa historia de lucha de esos años que produjeron cosas nuevas, que me cambiaron a mí como persona, que me dicen que toda mi familia, todo mi entorno es eso lo que generó. Lo bueno que tengo, que aunque sea una contradicción, lo bueno que tengo en la vida me lo generó un sistema dictatorial. Eso es lo terrible, pero no por el sistema, sino porque yo me di cuenta que tenía que cambiar este sistema. Y el dolor se supera, pero la convicción te queda. Eso es por lo menos lo que quiero decir ahora. ¿alguno de los panelistas presentes que no estaban frente a los invitados quiere hacer alguna pregunta a David? Oye, mira, sí, permíteme un poquito, les voy a leer algunos mensajes porque siempre es importante que leamos un poco lo que nos van indicando la gente que nos está viendo. Bueno, Leandro le manda saludos a David, Leandro Cortés, estuvo también con nosotros en el programa, lo está viendo. Liliana Rosa también dice, mira, el modelo capitalista es una enfermedad que lleva muchos años de evolución en nuestro país y ha causado daño irreversible. Ahí está puesto un tema que puso David en discusión, que es el tema del modelo. Bueno, está Jorge Urrutia también viéndonos, un compañero de Pudahuel, que le mandamos saludos. Ahí Goyo lo conoce muy bien también, y yo, por supuesto. Luz María Villarroel, el modelo, por ejemplo, neoliberal es el problema fundamental. La Marisa, grandes palabras. Están ahí la gente de Acción Común. Está, bueno, Luz María Villarroel, etcétera. Hay varias compañeros que están mandando saludos.
David, en ese contexto, el tema, por ejemplo, los derechos humanos va a ser un tema que va a estar en discusión a partir de lo que se abre ahora en el proceso constituyente. Pero, ¿cómo ves tú de cómo se debe defender el tema de los derechos humanos hoy día en Chile en relación a lo que está pasando en el país? ¿Ahí tienes un planteamiento en esa línea? Bueno, yo creo que, como decía anteriormente, el tema de los derechos humanos es un tema que va a estar vigente permanentemente, siempre, siempre. Porque ya a partir del modelo económico, la forma que nos hacen vivir a la gente que no es dueño de los medios de producción o que no tiene una empresa exitosa, los derechos humanos van a existir. O sea, el modelo económico ya atenta contra los derechos humanos, sobre todo la fuerza productiva. Y creo que en esta nueva constitución, en una nueva oportunidad más que tiene el pueblo chileno, porque siempre la historia nos da revanchas, y aprovechar esas revanchas para poder avanzar. Y en el tema de los derechos humanos tiene que ser permanente y tiene que ser enseñado en las escuelas, enseñada sobre todo en las escuelas militares, que son organismos armados. Ahí tiene que haber capacitación de derechos humanos. Tiene que entender, digamos, de que el ejército, las fuerzas armadas defiendan al pueblo que produce, al que los sostiene más encima, les paga el sueldo. Entonces el tema de los derechos humanos debe estar en todos lados, en el Ministerio de Educación, en los hospitales, en el campo, en el trabajo, en la parte sindical. ¿Para qué hablar? ¿Para qué hablar en las condiciones laborales que tienen a los trabajadores que dependen de su trabajo? Es inhumano también. Bueno, el tema de los derechos humanos yo lo veo así, como algo, como una ley que debe aclararse a todo, porque aquí no estamos hablando ni el partido de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni rojo, ni azul, ni de nada. Es humano, no tiene partido, tiene todas las banderas del pueblo, tienen que estar ahí trenzadas. Anselmo, ya para entrar a cerrar este espacio, esta edición de hoy, tus conclusiones, tu mirada. Dos cosas en general. Mira, primero un poco explicándole a David, las instituciones de fuerzas de orden y fuerzas armadas tienen un ramo que se llama derechos humanos, casualmente. Y ellos, sí, aunque nos parezca y nos suene un poco extraño, ellos tienen un ramo de derechos humanos. Lo que pasa, el punto no es ese, el punto es cómo tú entiendes los derechos humanos, ¿ya? Porque mientras existan los resabios o los microfascismos inculcados dentro de esta sociedad y dentro de este modelo, estamos cagados. O sea, los derechos humanos, ellos lo entienden como ellos quieren, o sea, son los derechos humanos para ellos, ¿ya? Y eso explica un poco y redunda en que hoy día tenemos, como lo dije en el primer bloque, en el primer segmento, tenemos prisioneros políticos de distintas categorías. Están los prisioneros políticos de Punta Peuco y están los demás. Están los demás. Y los demás, por lo general, los presos políticos y los muertos, esos los pone el pueblo. O sea, los ponemos nosotros. No son ellos. No son ellos. Eso con respecto al tema de los derechos humanos. Y como segunda acotación, mira, el programa de hoy me parece que hoy logramos nuestro objetivo, que es precisamente unir generaciones. Con estos dos testimonios, tanto de David como de Tito, dejamos de manifiesto que han pasado 47 años, porque estamos conmemorando 47 años del nefasto golpe de Estado de Pinochet. Estamos dejando de manifiesto que la lucha es exactamente la misma en 47 años, que nada ha cambiado. Seguimos peleando exactamente por lo mismo y nos siguen encarcelando exactamente por lo mismo. A los chicos de la primera línea de hoy, del año 2020, y a los chicos, porque Tito, el año 73, tenía 23, 24 años.
O sea, tiene exactamente la misma, y tú también, David, el año 85, cuando tú caíste, tenías 23, 24 años, no creo que hayas tenido más que eso. Y todos nosotros, que más de alguna oportunidad caímos detenidos, sufrimos también de apremios ilegítimos, también estábamos dentro de ese segmento etario. Nada ha cambiado. Vuelvo a insistir, los muertos los sigue poniendo el pueblo, y la lucha es exactamente la misma. Sigue siendo desigual, pero es la misma. Eso como apuntes para el cierre de mi intervención con respecto al tema de hoy. Toño. Lobito, si me permite, Toño. quiero rescatar un par de cosas, de elementos que puso David, y bueno, han puesto Tito, el Anselmo también, y todos los panelistas acá. Mira, el David plantea una cosa que es esencial. La situación de violación a los derechos humanos la ejecutan los estados con sus aparatos represivos, sus agentes represores. La acción de violación de los derechos humanos es de carácter estatal, de los estados, que violan, porque se generó la Convención Internacional de los Derechos Humanos, se generan porque cuando tú tienes una justicia que resuelve los conflictos de violaciones o de delitos entre personas, no estaba regulada la situación entre qué es lo que pasa cuando un Estado es el que ataca derechos fundamentales de las personas. Ahí ocurre el problema de las violaciones de los derechos humanos. Y ahora, cuando uno se pregunta, ¿y por qué entonces son violaciones de los derechos humanos cuando se habla de que son sistemáticas? Porque también el Estado es el que tiene la prerrogativa del uso de la fuerza. ¿Y a través de quiénes? De sus aparatos militarizados, como son los carabineros, las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, cuando hablamos de violaciones de los derechos humanos, es clave lo que dice David, es clave porque tú no vas a resolver el problema de violaciones de los derechos humanos en ninguna sociedad si no tienes democratizadas las Fuerzas Armadas, el aparato represivo que tiene el Estado en sí, sea cual sea, digamos, el modelo de Estado en ese contexto. Entonces, allí hay un link que hay que hacerlo. Y el segundo elemento que quería colocar ahí en discusión, porque lo planteó también el David en algún punto, tiene que ver con que nosotros pensamos que el problema de la violación de los derechos humanos es solo la tortura, es solo la detención por causas políticas, que son los denominados derechos humanos de primera generación, los políticos y sociales. Sin embargo, están los económicos, culturales y sociales, que es como de la segunda o tercera generación. Cuando tú no le permites el acceso al agua a la gente, cuando no le permites lo que dijo David en algún minuto, el acceso a fuentes de economía, donde la gente, el ser humano y en general, los hombres y mujeres se puedan desarrollar, entonces también está violando como estaban los derechos humanos de las personas. Yo creo que ahí, por ejemplo, este país tiene firmado una serie de convenios internacionales, pero que después no ratifican el Congreso y por lo tanto no son leyes que se puedan utilizar legalmente en el país. Entonces, bueno, hay algunas teorías que dicen que sí, que si tú firmas las convenciones internacionales eventualmente se pueden usar, pero de todas maneras el país tiene una serie de convenios internacionales firmados en materia de derechos humanos que todavía no las tiene ratificadas. Yo quería señalar eso y solo leer un último elemento. Aquí una compañera también, Luz María Villarroel, nos reclama porque no tenemos panelistas mujeres, y es verdad, hemos tenido en algunas ocasiones también compañeras que han subido. En esta oportunidad no las tenemos, pero compañera Luz María, vamos a recoger su crítica sana. Bueno, otros compañeros como Coronado también te manda de Temuco, saludos, compañero David. Eso, compañeros y Gonzalo, tus palabras de conclusión. Bueno, agradecerle las palabras, su relato, de verdad, me dejaron para adentro. Tito, no sé, yo no tengo palabras para agradecerle a ustedes que nos brindasen un tiempo para este programa que nació entre amigos y que va súper bien. Como conclusión, ojalá, lo veo difícil, porque yo todos los viernes voy a la plaza y se pasan, me disculparán el término, por la raja los derechos de todas las personas. Yo veo cómo los pacos golpean a la gente,
a las mujeres, cabros chicos, jóvenes, está lo mismo, hacen lo que quieren. Después muestran unos videos que ellos son víctimas, siendo que en redes sociales se demuestra lo contrario. Y también esos mismos abusos nunca son mostrados por la prensa, solamente por redes sociales, prensa opal y un sinfín de fotógrafos que van subiendo material y quedan impunes. Ojalá que eso se cambie en esta votación, cuando se haga la nueva constitución, que es por lo que yo estoy ahí, más que nada, porque lo que se está luchando ya no es para mí, no es para mis sobrinos tampoco, es para los hijos de ellos, ¿cachai? Eso. Bien, yo quiero agradecer la oportunidad. Goyo, ¿quieres decir algo? Sí, quiero hacer una reflexión, digamos, frente a lo que estamos hablando. Yo creo que es importante recalcar, digamos, porque yo creo que la política no es una cosa de deseos, la política es una ciencia, y como tal, digamos, debemos plantear tesis y teorías que sean, digamos, que las podamos manejar y las podemos concretizar. O sea, a mí me parece correcto todos los deseos que tenemos los deseos de mejorar toda esta sociedad, digamos, pero en estricto rigor, digamos, la izquierda tiene que llegar a reformularse de nuevo, reformular teorías nuevas, que las pueda enfrentar, digamos, a la masa popular y que se haga carne de eso y la masa popular tenga poder. Porque nosotros no sacamos nada contra eso de que los militares se reeduquen, pero ¿quién los va a reeducar? ¿Quién tiene el poder de reeducarnos? Si nosotros no tenemos en este momento el poder, eso no va a pasar. Lo que dice Gonzalo es cierto, o sea, podemos tener muchas ganas de que cambien las cosas, pero con los carabineros que tenemos ahora, con los pacos, digamos, estamos sonados, digamos. Yo siempre he dicho, no hay paco bueno para mí. Personas buenas hay, pero pacos buenos no hay, porque la institución ya está mala. Y eso pasa por toda la sociedad política, toda la sociedad civil en Chile. O sea, todo está hecho, digamos, para que el pueblo sea reprimido, para que el pueblo no pueda levantar la cabeza, levanta un dedo y garrotazo. Y eso se ve ahora, o sea, ahora tuvimos un poquito más de fuerza, eso implica que el pueblo tiene la capacidad, tiene el poder, pero tenemos que organizar ese poder, porque si no ese poder se va a diluir. Y en eso voy a recalcar lo que dijo delante David de nuevo, la educación política es básica en esto. La gente debe saber cuál es el enemigo, identificarlo claramente. El enemigo no es Piñera aquí, el enemigo no son las Fuerzas Armadas, el enemigo no son los pacos, el enemigo es el sistema que nos tiene aquí, que creó todo ese poder, toda esa estructura, toda esa superestructura para poder cuidarse. Y mientras no derrumbemos eso, no minemos esa superestructura, vamos a estar peleando eternamente y perdiendo compañeros eternamente. Yo digo eso, y eso es lo que a mí me conmueve, ¿eh? Yo digo, siempre me conmovió, digamos, la Operación Retorno, el otro día hablamos con el lobito de la gente en el Tume, fue un sacrificio, digamos, de grandes cuadros, de grandes personas que murieron ahí en la nieve, o sea, abandonados y solos, y la tele mintiendo, haciendo un montaje, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que yo quiero recalcar acá, y por eso le digo el mensaje, para mí es eso, la educación política, buscar, y nosotros cómo tenemos esa capacidad, que por ejemplo, David, yo creo que tú la tienes de una manera, pero genial, o sea, me iluminaste, digamos. Entonces, digamos, nosotros tenemos que aportar a eso, generar una nueva izquierda. No sé cómo todavía, pero los procesos sociales son lentos, pero se pueden hacer. Eso la historia lo ha demostrado siempre. Y eso yo creo que es importante aquí. Con eso esas son mis palabras, digamos, para terminar esta parte. David, ¿algo más que tú quieras agregar? Bueno, la verdad es que hay tanto que agregar. Hay tanto que agregar. En este programa, a disposición, si me invitan en otra oportunidad a seguir conversando y profundizando en los temas. Solo, digamos, felicitarlos por esta iniciativa y que ojalá se replique en todas partes, porque ya el pueblo no tiene prensa, no tiene medios de comunicación, están todos en manos de la derecha, está toda la realidad manipulada, y creo que estos son espacios que van liberando y van entregando información más verídica a todos y a todas. Ok, bueno, ¿qué les parece, chicos, si empezamos con el cierre de esta edición? Para mí fue, les decía, un orgullo participar de este espacio. El capítulo de hoy fue demasiado potente. Eso me hace pregonar siempre dónde están verdad y justicia,
y ni perdón ni olvido. Entonces, con esa misma consigna, y bueno, y nos vemos el próximo sábado. Va a ser un sábado muy... Ahora, mira, no quiero quebrar el esquema, pero va a ser bastante extraño porque va a ser sábado 19. O sea, yo creo que más de alguno de nosotros va a estar en un 70%, 60%, hasta 25%. Pero el objetivo es no claudicar, seguir pregonando nuestra idea del cambio de la Constitución, de derrocar a Sebastián Piñera Echeñique, y ojalá cambiar este modelo nefasto y corrupto que es el neoliberalismo capitalista. Nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias, David. Contigo me despido. Agradecemos también a don Tito Pavelic. A ustedes, chicos, nos vemos el próximo sábado. ¿Ok? Chao, compañero.